Listo, perfecto. Ya empezó la grabación. Me tocó hacerla por medio de mi compañera porque al parecer mi computador no me lo permitió. Vamos hoy a ver, compañeros, algo que se llama debido proceso. Muchas veces no comprendemos cuál es la fuente de ese procedimiento, cómo se debe establecer un verdadero debido proceso. El debido proceso, como quizás ustedes conocen, debe estar en un reglamento interno de trabajo y a su vez también muchas de las convenciones colectivas de la UNED, en Bancolombia, en Banco Itaú, en Banco BBVA, eh, en mi banco, bueno, en las diferentes organizaciones, entidades financieras existe este debido proceso. Mi compañera es especialista, es de la Corporación Defense, es una organización o una ONG que apoya el movimiento sindical. Fue la organización que hizo el curso que estamos viendo como tal. Ella es especialista en procesal y ha venido manejando muchísimo el tema de debido proceso. Vamos a ver el debido proceso desde los principios del debido proceso, esas etapas del debido proceso. Ya está el foro abierto de este módulo 8. En este foro del módulo 8, ustedes van a poder revisar, digamos que todo el material que ella hoy les va a explicar de manera más específica y van a tener que dar contestación al foro. Dentro del foro vamos a colocar un caso, ustedes van a colocar un caso donde ustedes hayan sentido que se vulneró el debido proceso en base a lo que hemos visto. Si ustedes no han tenido llamados disciplinarios, si no han estado en descargos, entonces lo que van a hacer es que van a revisar si tienen compañeros a los que les han vulnerado el debido proceso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener conocimiento por parte nuestra cómo está el debido proceso en entidades financieras. Entonces, vamos a dar inicio a esta capacitación. La capacitación va a buscar que ustedes tengan un conocimiento amplio, pero antes de iniciar con este nuevo tema, me gustaría saber si tienen alguna pregunta si tienen alguna pregunta de los temas vistos anteriormente, hemos ya lo hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los temas anteriores? ¿No? Listo. Entonces, No, de mi parte no. perfecto. Vamos a acompañar a lo del debido proceso y al final de esta clase, aunque no lo vemos en el curso, vamos a hablar de algo que se llama la ley Deje de Joder, que quizás muchos de ustedes conocen y que para mí es un tema muy preocupante en el tema de descargos, dado que esta ley que empieza el 10 de octubre empieza, digamos, a implementarse. Es una ley que no permitiría que muchas entidades hicieran un seguimiento, digamos, a las personas morosas, un seguimiento a cómo se tiene que llevar a cabo cada uno de los casos de las personas morosas. En muchos casos, bueno, en unas entidades, el trabajador tiene que llamar al deudor moroso, hacerle seguimiento, mandarle cartas, llamarlo a ver cuándo va a pagar. Pues eso ya no puede ser, pero es preocupante y tenemos que revisar los reglamentos internos y las funciones de ustedes, los que son comerciales, para llegar a evidenciar si esa es una función de ustedes, como las entidades financieras tienen que cambiar y modificar esta parte, al igual que cuando se está dando un crédito, brindando un crédito, si alguno de ustedes es comerciante, pues se tiene que entrar a analizar y revisar esas políticas que antes a los clientes les hacían firmar, donde daban la autorización de poder digamos, llamarlos en este seguimiento, dado que ahora es la persona que tiene que indicar cuál es el seguimiento y el procedimiento que quiere que le implementan para hacerle los llamados en caso de demora. No sé si ustedes la conocen, si la conocen me pueden contar. ¿Vale? Sí, hola Angélica, digamos, Hola, desde en la que yo estoy en el banco, yo trabajo en el área de requerimientos de clientes de SUFI y sí hemos tenido pues como acercamiento con la ley en el sentido de tratar como de
de mirar cómo el banco va a parametrizar o desde SUFI cómo se va a parametrizar esas revocatorias que los clientes pueden solicitar. Hasta el momento, pues lo que tenemos estipulado es o que la ley dice como tal, es que los clientes pueden llamar a las entidades o tomar pues las reclamaciones ante las entidades y decir la forma en la cual quiere que se le hagan las gestiones de cobranza, Exacto. dejando habilitados dos canales Ujú. para esa atención. Entonces, digamos, el cliente llama aquí a Bancolombia y dice, para mí quiero que solamente me manden WhatsApp y correos electrónicos. Es Exacto. los únicos canales que se le puede enviar y Ujú. hacer gestiones de cobranza a los clientes. Por esa forma indiscriminada, pues que lo hacen los bancos, que todos Exacto. sabemos, ¿cierto? Que llaman desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, X cantidad de veces. Entonces, ese es como el primer punto que se está tratando. Otro tema que está tratando la norma es que no se puede, pues es como un refuerzo, digamos, lo de la ley 1781, que es la de protección de datos, si no estoy mal, Ujú. Sí, que señor. el tema de que no se puede llamar a las Más de una referencias vez. personales. Ujú. ¿Eso qué Ah, sí. pasa? Eso los bancos son supremamente desordenados en ese sentido, porque ven en los documentos de apertura cualquier número celular y a ese número le hacen gestiones de cobro. Inclusive tengo un caso en este momento que lo estoy gestionando, de un señor que hasta al jefe le mandaron información del producto que él tenía en mora con nosotros. Entonces, digamos, sí es muy desordenado, entonces también como que refuerza ese punto, que a las referencias Exacto. personales no Ujú. se le, referencias personales, familiares, laborales, no se le puede hacer ningún tipo de gestión de cobranza. Y más que todo es, digamos, ya como internamente, cómo se va a hacer esa parametrización para cumplir esos, cuando el cliente Claro, hace esa revocatoria de cobranza. claro, pero por ejemplo, el tercer punto que toca la ley también es las jornadas y el número de llamadas al día o el número de enviar solicitudes de cobranza a los clientes. Pero a mí me preocupa, yo estuve revisando unos casos de algunas entidades y me preocupa que muchas veces del área comercial, más que la operativa, el área comercial, les envían dentro de las funciones ese tema, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar cómo se va a hacer una armonización entre la ley y las obligaciones de los trabajadores, porque, por ejemplo, les coloco un caso y ahorita más adelante van a ver el debido proceso y quizás entiendan mi preocupación un poco más de frente, igual lo voy a hablar con las directivas de la UNEP, pero a mí me preocupa, por ejemplo, si a vos como función, a Lina, a Ángela, a don Amadeo, a doña Teresa, a alguno de ustedes como función, tienen todo el tema de cobranza, ¿cierto? Con un cliente anterior y ustedes dentro de sus funciones todavía sin armonizar la ley tienen que hacer las cobranzas, mandar las cartas, mandar el mensaje, llamar, todos los medios de comunicación que existen. Usted no lo hace, el banco va a decir, es que usted, hay algunas entidades que tienen con el tema de cobranza y de poner a los clientes al día unas bonificaciones y han llamado a descargos, ¿cierto? Creo que en Colombia es uno de esos. Entonces, si les dicen, usted no ha cumplido con su obligación de hacer la cobranza, de llamar, de poner al día su cartera, entonces usted está incumpliendo una función, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo armonizamos esas funciones con la nueva ley? Porque igual, si usted lo hace, el cliente le puede poner una queja que también le daría un debido proceso. Si me hago entender, entonces yo siento que quizás si no hay una armonización, yo entiendo que algunas entidades ya están haciendo socialización de esta política por medio de la intranet de ustedes con procesos formativos autónomos y dirigibles, ¿cierto? Pues me preocupa mucho que esa unión entre la ley, las obligaciones y las condiciones, pues dejan de una u otra forma al comerciante o al trabajador en la mitad, ¿sí? Porque si no cumple sus funciones es un llamado a descargos, pero si no cumple con la ley, pues le ponen una queja y también es un llamado a descargos. Entonces, es mirar cómo realmente las entidades van a armonizar la norma. Estamos a menos, perdón, estamos a menos de quizás 5 días
Hoy es que, sí, a 5 días de que la norma, de que la ley como tal tenga una vigencia, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué les han dicho ustedes? Eso es algo con el que quiero cerrar. Quiero que primero veamos lo que la especialista en debido proceso nos quiere enseñar el día de hoy y miremos más adelante el que va a pasar. O sea, ¿qué piensan ustedes? Y si también ustedes que son los trabajadores, si tienen más conocimiento, si también ven quizás la gravedad de lo que yo veo con esta norma, si no hay una armonización entre las funciones de los trabajadores y la ley como tal, ¿sí? Entonces, y como lo dice Edwin, o sea, ya hay una ley de habeas data que establece que no se puede llamar o que no se puede contactar, digamos, a las referencias personales para hacer la cobranza, pero igual pasa. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a mañana? Van a seguir incumpliendo la ley. Entonces, es algo que como que les traía, sé que no es parte del módulo, pero creo que es algo que es una realidad del sector financiero, de, pues, de todo el sector como tal que maneja todo el tema de clientes. Eh, que tenemos que ver, porque si no, hoy hablando de un tema tan serio como el debido proceso, pues a mí dentro del debido proceso me preocupa, o sea, hasta qué punto se va a respetar ese procedimiento para los trabajadores y no va a haber una afectación. Venimos de un mes, el mes pasado quizás es uno de los meses donde más han llamado a los trabajadores, por ejemplo, Bancolombia a descargos. Entonces, es algo que tenemos que ver, pero lo vemos más adelante. Vuelvo y les presento, mi compañera es Yurani Moreno, es trabajadora de una organización que se llama Defense. Defense fue el que propuso el curso de Derecho Laboral Individual en la Real, es quien desarrolla el curso como tal. Como ustedes saben, yo soy la tutora, pero la Real, digamos que funciona con diferentes apoyos de varias ONGs. Defense fue la persona que, bueno, la organización que creó como tal el curso, y está la representante legal de Defensa acá, digamos, para hablarles un poco del módulo 8 como invitada. Así que los dejo con ella, espero aprendan muchísimo y al finalizar la clase ya estarán conmigo hablando un poco más sobre esta nueva ley. Feliz tarde. Buenas tardes para todas y para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Moreno. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Yurani Moreno, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Procesal y especialista en Derecho Constitucional. Hago parte de la Corporación Centro de Estudios Sociales para la Defensa de Derechos Defense, como lo ha dicho Angélica, y hemos apoyado en la creación de algunos cursos de la Real. La idea del día de hoy es tratar el tema del debido proceso. Voy a compartir con ustedes algunas de las presentaciones que ustedes encuentran en el curso. Si no las han abierto, pues vamos a trabajar sobre ellas. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, Sí. vamos a arrancar con que ustedes me definan qué es el debido proceso para ustedes. Y luego vamos a hablar de lo que ven en pantalla, que son los principios que deben regir el debido proceso. Pero arranquemos por el inicio. ¿Qué es el debido proceso? Cuéntenme. Es como la forma legal a la cual se debe ceñir el empleador para hacer un proceso disciplinario. Sí. ¿Alguien más? Pues también podríamos hablar que el debido proceso es un derecho constitucional, ¿cierto? Que ampara y que nos dice las reglas de juego que tenemos tanto nosotros en defensa y que tienen pues el empleador para hacer o sea, las reglas que se deben de tomar para determinada actuación. Exactamente. Como lo han dicho los dos compañeros y lo nombra Edwin, el debido proceso es un derecho fundamental, que eso es lo primero que debemos tener claro. Es un derecho fundamental protegido, consagrado en la Constitución Política, en el artículo 29 y pues trae unas garantías.
es el respeto de lo que dice Edwin, de ese paso a paso, como decía la compañera, de ese proceso, de esas etapas que debe seguir un empleador a la hora de interponer una sanción a los trabajadores. Ese debido proceso se rige por unos principios. Esos principios están dispuestos en la sentencia C-593 de 2014, que es la sentencia que en constitucional llamamos la sentencia Ito, como la sentencia que recoge otros pronunciamientos y hace una síntesis muy importante y le dice a los empleadores, mire, cuando hay unas relaciones en el sector privado, pues debe regirse por estas reglas, ¿sí? Y ya vamos a ver esas reglas. Pero eso no es que no hayan sentencias antes del 2014, hay muchas sentencias antes del 2014 y hay muchas sentencias después del 2014 que nos hablan del tema de debido proceso, pero la sentencia C-593 trae un análisis muy importante y un resumen que le dice a los empleadores del sector privado, mire, ustedes tienen unas reglas y deben seguir estos parámetros. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, la sentencia también dice que el debido proceso no solamente es un derecho fundamental, sino que tiene unos principios que deben regir ese debido proceso considerado como un derecho fundamental. Entonces, el debido proceso no está solito, no es simplemente empleador cumpla una serie de etapas, sino que dentro de esas etapas debe respetarse unos principios. Tenemos el principio de no bis idem. Ay, no puedo darle aquí, permítanme. Ya. Y es, nadie puede ser sancionado ni investigado 2 veces por el mismo hecho cuando hay una sanción en firme. Es decir, a mí me llamaron a descargos el día 25 de noviembre y me sancionaron o ocurrió una sanción porque yo llegué el día 20 de septiembre, llegué tarde, sin justificación, llegué 3 horas tarde tal vez. Me hicieron un procedimiento disciplinario y me sancionaron. Luego, otra vez, no sé, en diciembre se le ocurre al empleador llamarme por los mismos hechos, ya no me pueden sancionar porque a mí ya me juzgaron. Ya me juzgaron y me sancionaron por haber llegado tarde el día 20 de septiembre sin justificación. No pueden a mí sancionarme 2 veces por la misma situación cuando ya haya una decisión, una determinación en firme. Les pregunto a ustedes porque vamos a hablar en los otros principios vamos a encontrar unos elementos, pero les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora del debido proceso? Si a ustedes les llega una citación a diligencia de descargos, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? ¿Qué piensan? Que esa citación debe tener todos los argumentos especificando fechas y el motivo por el cual se está haciendo la citación, con pruebas. Sí, Yo pienso que, dale, dale. yo pienso que es necesario, en este caso, pues en nuestro caso, acudir a la UNEP para que haya una persona del sindicato que acuda en nuestra defensa. Si somos sindicalizados, vamos a pedir apoyo a la organización sindical, pero ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que también es muy importante, es muy, muy importante. Ustedes reciben la citación a descargos y miran si les aportaron las pruebas, como decía la compañera, si identificaron las acusaciones, que ya más adelante vamos a ver todo lo que debe contener la citación, pero ¿qué aspecto súper importante deben tener en cuenta ustedes? Conocer el motivo por el cual me van a iniciar ese debido proceso. Sí, listo. Entonces, primero, bueno, vamos a conocer el motivo. Pero segundo, nosotros tenemos que tener en cuenta unos documentos para empezar a preparar nuestra defensa. ¿Qué documentos son? Primero, el reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Porque en el reglamento interno de trabajo debe existir un capítulo que se llame procesos disciplinarios o escala de sanciones, faltas graves, faltas leves. En todos los reglamentos internos de trabajo hay un capítulo que nos habla de eso. Entonces, siempre debemos remitirnos al reglamento interno de trabajo, pero como todos nosotros somos sindicalizados, tenemos que ir a revisar la convención colectiva o el laudo arbitral, depende de
¿De qué? Pues de la instancia en la que haya negociado el sindicato, si tenemos laudo o tenemos convención. Otro documento que nosotros tenemos que entrar a revisar es el contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato muchas veces están establecidas algunas obligaciones, unas funciones y unas faltas. Están consagradas en algunos contratos. Entonces tenemos que revisar nuestros contratos. Pero también vamos a revisar algunos capítulos del Código Sustantivo de Trabajo, porque el Código Sustantivo de Trabajo nos trae unos artículos, por ejemplo, el 115, que habla del acompañamiento de la organización sindical dentro de la diligencia de descargos, entre otros que nos sirven a nosotros como trabajadores para que se garantice por el empleador nuestro derecho al debido proceso. Entonces tenemos el Reglamento Interno de Trabajo, la Convención Colectiva o laudo arbitral, el contrato de trabajo, el Código Sustantivo de Trabajo y ya más a fondo para preparar la defensa, pues vamos también a poder acudir a las sentencias. Esos son los elementos y los documentos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez teniendo conocimiento de los hechos, ¿sí? Yo ya sé por qué me están acusando a mí. Entonces yo tengo que entrar a mirar, bueno, eso está en el Reglamento Interno de Trabajo como una falta, porque el empleador, y ya lo vamos a ver en otro de los principios acá, el empleador no se puede inventar faltas de la nada, o no me puede llamar a descargos por una situación que no está consagrada como una falta dentro del Reglamento Interno de Trabajo. Luego vamos a mirar los términos. Entonces a mí me llega una citación a diligencia de descargos, me va a venir, bueno, usted cometió la falta tal día, y van a ver una serie de pruebas de la comprobación de la falta que presuntamente yo cometí. Entonces yo me remito a la convención colectiva o al reglamento interno de trabajo para determinar, porque muchas veces tanto en el reglamento como en la convención pues hay unos términos establecidos. Y ustedes como trabajadores sindicalizados en temas de procesos disciplinarios deben tener en cuenta qué dice su convención o su laudo arbitral respecto a los términos. Entonces, algunas convenciones van a decir, no, la empresa tiene un término de 10 días contados a partir de que el trabajador cometió la falta. Entonces, eso es lo primero que yo voy a tener en cuenta cuando reciba la citación. Mirar si eso está dentro de los términos, dentro de los términos convencionales del laudo o del reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Segundo principio, el principio de la presunción de inocencia. El empleador no va a poder iniciar un proceso disciplinario asegurando que el trabajador incumplió, teniendo en cuenta que la finalidad de un proceso disciplinario es establecer, escuchando al trabajador y con las pruebas que pueda aportar el trabajador, si él es o no culpable de los hechos que se les está acusando. Entonces, muchas veces, también dentro de la citación a la diligencia de descargos, encontramos que dice, no sé, usted, Pepito Pérez, el día, nuevamente, 20 de septiembre, cometió una falta grave al reglamento interno de trabajo por los siguientes hechos. Lo anterior constituye o constituyó graves perjuicios para la compañía general. ¿Qué les dice a ustedes eso? Ya está condenado. Pues ya le está diciendo que ya lo cometió, que inclusive a perjuicios, se está desvirtuando la presunción de inocencia. Exactamente, se está desvirtuando totalmente la presunción de inocencia. Entonces, ¿para qué se hace un proceso disciplinario si ya la empresa tiene que yo soy culpable? Entonces, eso también debemos revisarlo desde la citación, porque si encontramos nosotros eso en la citación, le podemos decir en los argumentos de defensa, primero, usted está violentando el principio de la presunción de inocencia, pero por otro lado tampoco hay imparcialidad. Ya vamos a ver, aquí es el cuarto principio, pero tampoco hay imparcialidad, porque usted sin escucharme a mí está asegurando que yo soy culpable. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta en la citación, sino lo que nosotros como trabajadores vemos en una citación es cuándo me tengo que presentar y de qué me están acusando. Y ya. Y no vemos más allá, muchas veces, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a ver esos pequeños elementos que nos sirven a nosotros para montar una prueba una defensa muy robusta, muy fuerte. El derecho de contradicción y controversia de pruebas.
Es el derecho que tiene todo trabajador a controvertir las pruebas, a ser escuchado y a solicitar las pruebas adicionales que considere necesarias. Muchas veces los trabajadores, cuando nos citan a descargos, nos quedamos simplemente con las pruebas que aporta la empresa y no nosotros solicitamos aporte de pruebas. Muchas veces nosotros podemos solicitar testimonios, podemos solicitar que se nos corra traslado de videos de cámaras de seguridad, podemos solicitar se tenga en cuenta si estamos aportando pruebas documentales, una declaración extrajuicio tal vez de un cliente para probar la inocencia de alguna acusación, pero muchas veces la mayoría de trabajadores lo que hacen es simplemente defenderse de la acusación de la empresa sin aportar medios de prueba o sin solicitar porque les da miedo solicitar pruebas. Cuando tenemos apoyo de organizaciones sindicales, pues a veces es más fácil. Los representantes de la organización sindical nos pueden apoyar con la solicitud de pruebas muchas veces porque sabemos que para un trabajador que nunca ha sido citado a diligencia de descargos, pues sentarse en esta situación puede ser muy difícil, a veces les da nervios. Incluso tengo trabajadores que no han cometido la falta, pero de los nervios que les da el presentarse a una diligencia de descargos, pues aceptan que sí cometieron la falta. Además, porque hay muchos representantes de los empleadores que inducen en las preguntas a que acepten la culpabilidad, que es otra cosa que ustedes tienen que analizar y tener en cuenta. Entonces, es muy importante solicitar las pruebas. Lo vamos a ver más adelante, pero pues como estamos en el tema de los principios y el tema de las pruebas es fundamental, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si no les trasladan las pruebas junto con la citación a descargos, ustedes pueden solicitar un aplazamiento. Solicitar un aplazamiento de la diligencia fundados en la sentencia C593 de 2014, que habla también que dentro de las etapas procesales se debe citar al trabajador y junto con la citación aportarle las pruebas que la empresa considere para fundar los cargos de los cuales está acusando al trabajador. ¿Por qué? Porque eso garantiza el derecho a la contradicción y controversia de pruebas, que además es un principio dentro del debido proceso. Pero si yo no sé, yo tengo unas acusaciones, yo sé de qué me está acusando la empresa, pero si yo no sé qué pruebas tienen ellos en mi contra, puede que ellos estén diciendo, no, es que tenemos un video, porque a veces lo dicen, lo ponen en la citación, pero no se lo trasladan al trabajador. Entonces, puede decir, tenemos un video que demuestra que usted, no sé, se extrajo herramientas de trabajo de la empresa, pero nunca corren traslado del video. Entonces, no sabemos la prueba, cómo van a corroborar ellos que eso es cierto, pues trasladando el video como prueba. Si nunca trasladan el video, pues simplemente son acusaciones sin fundamento por parte de la compañía. Entonces, tenemos como trabajadores que exigir el traslado de las pruebas antes de la diligencia de descargos, a menos que la convención colectiva o el laudo arbitral tenga una redacción distinta. Pero si eso no está estipulado de una manera diferente, el deber ser es ceñirse a lo que dice la C593, y es que junto con la citación a descargo se le traslada las pruebas al trabajador para poder garantizar un derecho a la defensa de manera efectiva. ¿Qué ha pasado en casos? No, hemos solicitado aplazamiento de los descargos y la empresa dice no, yo no los voy a aplazar y no nos traslada las pruebas. Inmediatamente interponemos una acción de tutela. Y luego pasamos un memorial a la compañía indicando que solicitamos la suspensión del proceso disciplinario hasta tanto el juez de tutela resuelva la solicitud que se ha hecho. ¿Y qué vamos a solicitarle al juez? Pues que se cumplan las garantías del debido proceso consagradas en la sentencia C593. ¿Por qué podemos poner una tutela? Porque el derecho al debido proceso es un derecho fundamental. Y si nos esperamos muchas veces hasta que finalice el proceso disciplinario, pues ya no vamos a poder poner en algunos casos una tutela, porque si la decisión de la empresa fue despedirme, como el despido no es una sanción y el ejercicio de la libertad de empresa le dice a las empresas, las empresas no están obligadas a tener a sus trabajadores y el despido no es una sanción, no procede la acción de tutela, porque cuando ya el trabajador está desvinculado, la única acción que procede es la indemnización sin justa causa. Y la indemnización sin justa causa no es un tema que se lleve por tutela, sino es un asunto que le corresponde a los jueces laborales. Entonces, a veces
Si nosotros evidenciamos este tipo de arbitrariedades, no esperemos que el proceso llegue a su fin, sino pues interpongamos las acciones de tutela dentro del proceso antes de que la determinación pueda ser irreversible para el trabajador. El principio de imparcialidad. Si vamos muy rápido, si ustedes tienen dudas porque no puedo ver la pantalla de ustedes porque estoy proyectando, me dicen. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir sin problema. El principio de imparcialidad consiste en que no debe existir una inclinación a favor o en contra a la hora de juzgar frente al proceso disciplinario laboral. La persona que dirige el proceso no puede tener inclinación a favor o en contra del trabajador. Cuando vemos muchas veces violación de este principio, si dentro de los descargos, muchas veces, les pongo un ejemplo, en el D1, el jefe de zona es quien interpone la queja, luego el gerente le da la autorización al jefe de zona que le lleve los descargos. Pues si la misma persona que pone la queja contra el trabajador es quien hace los descargos, pues totalmente no hay imparcialidad porque hay una inclinación de intereses particulares. Pero también va a haber una inclinación, como lo veíamos en el ejemplo de presunción de inocencia, cuando dentro de la citación me están diciendo que yo ya incumplí, pues ya también vemos una inclinación de favorabilidad en contra de la persona que está haciendo las acusaciones y en perjuicio del trabajador. Entonces, en el ejemplo anterior se viola la presunción de inocencia, pero también el principio de imparcialidad. Se supone, y es muy difícil realmente, que dentro de los procedimientos disciplinarios del sector privado exista imparcialidad. Sabemos que muchas veces los procesos disciplinarios de las empresas son amañados y garantizar este principio es muy complicado. Por eso tenemos que de pronto en esas situaciones revisar cada una de las pruebas, revisar cada una de las citaciones para encontrar dónde ellos cometen el error, porque muchas veces lo cometen. Lo que Sí, les es que decía. ahí es muy complicado, pues en las empresas del sector es muy complicado porque es que ellos son juez y parte, pues Exacto. independiente sea un funcionario de gestión humana, pues obviamente está en representación del banco, por decirlo así. En el caso de nosotros, entonces es juez y parte, ya ese principio queda muy desvirtuado también en esos debidos procesos. Sí, totalmente. En el sector privado falta mucha regulación para efectivamente garantizar el principio de imparcialidad. Porque al final son trabajadores que se ciñen a las órdenes. Y si la orden de arriba es, no, usted me saca a este trabajador como sea, pues ellos van a acomodar. Y sabemos que los empleadores, por eso aquí es claro que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Y cuando hablamos de temas de procesos disciplinarios, muchas veces sabemos que las empresas pueden amañarlos. Yo estoy en un grupo, hace algunos años, en un grupo de abogados laboralistas donde hay como 500 abogados. Y yo a veces veo en ese chat, venga, ¿cómo ha hecho este trabajador? No, pues diga, pero cometió la falta hace un mes. Y ellos mismos, no, pues diga que el informe, generen un informe y digan que el informe les llegó la semana pasada para que lo tengan en términos y pueda despedirlo. Y ellos hacen esas estrategias. Y es de verdad muy, muy complicado. Por eso tenemos que tener nosotros la lupa muy bien puesta dentro de todo el proceso para mirar cómo podemos garantizar de manera efectiva, porque sabemos que en realidad imparcialidad no existe. El principio de cosa juzgada. Los hechos o conductas sancionadas por el empleador luego de un proceso disciplinario no pueden volver a ser discutidas ni sancionadas con una falta más gravosa. Es decir, similar al ejemplo anterior, luego no pueden decirme es que usted, sí, bueno, las empresas lo que hacen es, si usted llegó, bueno, el ejemplo de llegar tarde, porque en el reglamento interno de trabajo está casi siempre cualificado 15 minutos, media hora o 1, 2, 3 veces, es una falta leve, luego será constituida una falta grave. Perdón. Luego será constituida una falta grave, pero pues el deber ser es, a mí me están sancionando hoy por los hechos que yo cometí hoy. Ya en la determinación que va
tomar la compañía, va a tomar en cuenta, muchas veces dicen, y por eso nosotros en los pliegos de peticiones decimos borrar la hoja de vida disciplinaria, que no se tengan en cuenta los procesos disciplinarios anteriores porque no se deberían tener en cuenta. También porque lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias cuando se habla del tema de inmediatez. Si a mí en algún momento ya me sancionaron, pues esa falta ya quedó atrás, ya hubo un correctivo en mi contra como trabajador, pero también ha dicho la Corte, mire, si yo cometí una falta en enero y a mí me están llamando en septiembre por esa situación, ¿dónde está la inmediatez? Si no existió en un llamado de atención, un correctivo al trabajador, que se supone que es la finalidad de un debido proceso que resulta en una sanción, no entendería el trabajador que esa sanción es consecuencia de la falta que cometió en enero. Y se entiende que entonces existió una condonación de la falta por parte del empleador. Eso dice la sentencia. Lo que hablábamos ahorita, muchas veces ellos pasan por alto estas situaciones, pasan por alto los principios, pasan por alto las obligaciones de trasladar pruebas, pero pues nosotros tenemos que como trabajadores tratar de exigir y que se cumplan esos derechos. Y no hay pena sin ley, lo que les decía al principio, el empleador no puede inventarse faltas que no existan en el reglamento interno de trabajo. Entonces, siempre debe existir como en la ley, como el principio de legalidad. No pueden enviar a nadie a la cárcel sin un delito que no esté consagrado en el Código Penal. Igual, en el proceso disciplinario, no pueden sancionar o despedir a un trabajador por una falta que no existe en el reglamento interno de trabajo. Ahora, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro que sí. Gracias. Es que, mira, por ejemplo, nosotros que a veces nos sacan de permiso sindical, he escuchado compañeros que dicen que, por ejemplo, le tratan como de hacer persecución a esa persona que tiene el fuero o el permiso sindical y lo llaman, digamos, un año después para preguntarle que por qué no asistió tal fecha o inventan cualquier cosa, pero es más como por vulnerar el derecho de asociación y por vulnerar como para aburrir a la persona o mirar cómo hacen para sacarla. Y yo quiero saber cuánto tiempo en realidad, según la ley, está determinado para que a un empleado, sea aforado o sea que no esté aforado, le puedan hacer un llamado de atención. ¿Cuánto tiempo está como la vigencia? Porque en el banco donde estoy, ellos llaman de año, un año atrás, un año y medio. ¿Qué hizo en tales días? Obviamente, pues uno cumple con ese marco legal de hacer el cumplimiento de lo que esté en el momento. O sea, uno lo programan para estar por fuera de la oficina, obviamente uno tiene que cumplir con eso. Pero lo que queda uno como perdido es, tenga en cuenta los días que usted las estamos sacando, porque no se sabe dentro de un tiempo, pueden llamarlas y preguntarles que por qué no fueron. Si es un permiso que se pide ante ellos y se reglamenta con ellos, no entiendo por qué se devuelven tanto tiempo atrás y no lo hacen en el momento. Y hasta cuánto tiempo ellos están autorizados para poder hacer un llamado de atención a las personas. Bueno, esos términos están limitados muchas veces en el reglamento interno de trabajo, algunos que lo tenían, sin embargo los empleadores han venido eliminando esos términos de los reglamentos y encontramos esos términos en las convenciones colectivas o laudos arbitrales. No sé si la convención de ustedes o lo que tienen vigente es un laudo, si la convención o laudo de ustedes establece esos términos. Eso es lo que se busca por negociaciones, porque la ley no establece un término, no establece ni jurisprudencial ni en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué ha dicho entonces la jurisprudencia en el caso que les comenté? Hay dos sentencias que hablaba, una que estudió un caso de un trabajador que fue despedido después de 6 meses de haber cometido la falta. Otra sentencia que fue un trabajador después de 4 meses y medio de haber cometido la falta. Y esa es la más cortica que tenemos. Es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral que habla del tema del principio de inmediatez y de que el empleador, que lo que les decía, que el empleador se supone que es la sanción.
es un castigo al trabajador por un error que él cometió dentro de sus obligaciones contractuales, ¿sí? Para, como lo dice el proceso, para disciplinar al trabajador para que no vuelva a incurrir en esa conducta. Se entiende que si no se sanciona o no existe una sanción de manera o inmediata, ¿sí? Pues se entiende que el empleador perdonó al trabajador por esa falta de disciplina, es lo que dice la sentencia. No hay un artículo en el código que diga 3 meses, 4 meses, tenemos estas dos sentencias que han dicho, una 4 meses y medio y otra que de 6 meses, que han dicho que no puede pasar tanto tiempo. Dicen, no puede pasar tanto tiempo entre la comisión de la falta y el proceso disciplinario por parte de la empresa, ¿sí? Entonces, tendríamos entonces que jurisprudencialmente máximo una protección de 4 meses y medio. Pero que el Código Sustantivo de Trabajo te diga son tantos meses por regla general, no lo hay. Nos vamos nosotros a estas dos sentencias, que si quieren yo les remito los números de las sentencias con Angélica para que se las envíe al grupo de WhatsApp que ustedes tienen para que la tengan presente. Ahora, si esto es una situación que se presenta de manera recurrente cuando los trabajadores piden permiso sindical, ya hablamos también de un tema de persecución sindical. Y entonces, como organización, se tendrán que evaluar esos casos y presentar acciones contra la compañía por la persecución sindical, porque los permisos sindicales son una garantía que tienen los trabajadores afiliados a una organización sindical para el goce efectivo de su libertad sindical. Y no tendría por qué existir una persecución y unas represalias en contra de los trabajadores por ejercer su libre ejercicio del derecho de asociación. Gracias. Listo, vamos a ver ahora las etapas del debido proceso. Entonces, lo primero es la apertura del proceso disciplinario, que es lo que hablábamos de la citación a descargos. ¿Qué nos dice la sentencia C593? Como les digo, esa sentencia es como el resumen de muchas sentencias hacia atrás. Luego hay otras sentencias que hablan del debido proceso y va a haber una en el 2020 que ya se las menciono y que debemos tener en cuenta eso muy bien, y por eso hacía yo la referencia de que el despido, la terminación del contrato no es una sanción, porque eso trae unas implicaciones diferentes conforme a una sentencia de unificación que salió en el año 2020. Pero ya les comento eso. Hablemos de la apertura del proceso disciplinario. Entonces, la sentencia C593 dice que como mínimo, cuando se va a iniciar un proceso disciplinario en contra de un trabajador, se debe tener en cuenta una comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario y que esa comunicación, como los compañeros lo mencionaron al principio, debe contener la formulación de los cargos que se le imputan al trabajador y conste de manera clara cuáles son esas conductas, o sea, ¿por qué me están llamando a mí a descargos? ¿Cuáles son las faltas disciplinarias de esas conductas que yo ejercí consagradas en el reglamento interno? Cuáles son las posibles consecuencias, la calificación de la conducta. Se supone que deberían estar consagradas en el reglamento interno de trabajo las conductas, las consecuencias de si yo llegué tarde, entonces ahí debe decir, si yo llego tarde una vez, una sanción de 2 días, si llegué tarde 2 veces, la sanción será 8 días, pero solamente en la práctica encontramos que esas consecuencias, esa calificación de la conducta está para muy poquitas faltas. Luego, la calificación de la conducta, la empresa la aplica disciplinariamente dependiendo del caso del trabajador y no hay como una unanimidad dentro de esa calificación de conducta. Es decir, algunos, no sé, de 5 trabajadores que cometieron la misma falta, algunos fueron despedidos, algunos fueron sancionados unos días más que otros, porque no hay una calificación de la conducta clara en el reglamento interno de trabajo y la empresa abusa de su poder disciplinario para determinar en cada caso particular cuál va a ser esa calificación de la conducta. 3, lo que hablábamos, el traslado al trabajador de cada una de las pruebas que fundamentan los cargos que se le imputan. Entonces, importante, cuando vayamos a presentarnos a un proceso disciplinario, yo no sé si a ustedes sí les pasa, pero si no les pasa, siempre que les trasladen las pruebas. Si no, aplazar la diligencia de descargos, porque presentamos los descargos sin pruebas, ya estamos jodidos, como dicen.
porque no podemos preparar de manera efectiva la defensa, no sabemos si no nos consta, si la empresa sí tiene las pruebas, y si nosotros respondemos los descargos y ellos no tenían las pruebas, pero nosotros aceptamos la culpabilidad, porque a veces llaman a descargos a trabajadores, es porque otro trabajador dijo que este trabajador había cometido esa conducta, pero no existe una falta, una prueba. Pero los trabajadores aceptan la responsabilidad dentro de las respuestas de los descargos. Sí, Disculpa, tengo una pregunta. dime. Cuando se inicia ese proceso y se requieren las pruebas, como tú lo dices, que uno las puede solicitar, ¿eso se hace de forma verbal o se realiza a través de un comunicado formal para iniciar ese proceso? Debe hacerse mediante comunicado formal, porque si ellos se niegan a trasladar las pruebas, nosotros tenemos una prueba para poder acudir al juez de tutela y decir, mire que la empresa, yo solicité de manera formal el día tal el aplazamiento de la diligencia de descargos porque no se me han trasladado las pruebas y solicité el traslado de las pruebas. Y si la empresa responde con un correo electrónico mandándome otra vez la citación a diligencia de descargos sin las pruebas, pues ahí vemos una negativa de la empresa a trasladar las pruebas y con eso podemos ya acudir al juez de tutela y decir, mire que aquí hay una violación al debido proceso. Pero si nosotros lo hacemos verbal, no tenemos nosotros cómo comprobarle al juez que sí emitimos esa solicitud y que la empresa se negó a realizarla. Entonces la recomendación siempre es que todo sea escrito. Ok, muchas gracias. Listo. Y el cuarto punto es el término prudencial en el cual el trabajador debe presentarse a la diligencia de descargos para que pueda preparar su defensa. Entonces, a mí no pueden llegar y decirme hoy, 5 de octubre, a las 8 de la mañana, mire, estos son sus descargos y lo espero a las 10 de la mañana, se presenta para que los presente de una vez. Me están dando 3 horas para preparar mi defensa. Eso no es un término prudencial. Y ahí también hay otro vacío en la ley. La ley y la jurisprudencia solo dicen un término prudencial, pero no dicen de cuánto tiempo. Que hemos visto pues que algunas sentencias dicen que un término prudencial, unas dicen que será mínimo de 48 horas y casi siempre lo que está convencionado es de entre 2 y 5 días el plazo para preparar la defensa, entre la citación y la presentación de la diligencia de descargos. Eso lo van a encontrar ustedes en la convención colectiva o el laudo arbitral que ustedes tengan vigente. Si ustedes no tienen eso consagrado en el laudo arbitral, pero casi todos los sindicatos sí los tienen, sino muchas veces ese término está estipulado en el reglamento interno de trabajo. Luego nos vamos a remitir a la diligencia de descargos. Entonces, el trabajador va a estar acompañado de 2 representantes de la organización sindical a la que pertenezca. Dice acá, antes o durante la diligencia de descargos, el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Entonces, yo presenté solicitud de pruebas. Luego de recibir la citación, yo veo que dentro de las acusaciones que me están realizando, puedo presentar una solicitud de pruebas. Pero luego de escuchar las preguntas del empleador y las acusaciones que me hagan dentro de la diligencia, porque pues muchas veces ellos de la respuesta que da el trabajador es que sacan la siguiente pregunta, pueden surgir nuevas situaciones que le digan al trabajador, bueno, entonces solicito que se me corra traslado de las cámaras de seguridad, solicito entonces que se tenga el testimonio de tal persona. Edwin y Amadeo. Sí, mira, te quería hacer una pregunta con este tema de la solicitud de las pruebas. En algún momento escuché y quería pues como confirmarlo contigo, digamos más nosotros del sector financiero, ¿qué tan conveniente es que digamos esa información se pida directamente desde el correo institucional que nosotros manejamos? ¿O tendría que ser desde el correo, tendría que ser desde un correo personal, en el sentido de que después nos estén diciendo que, digamos, nos toca recurrir a la tutela, ¿cierto? Y estamos sacando información confidencial de unos correos para sustentar la tutela, entonces que eso nos dé paso, digamos, a otro debido proceso por violación a los sistemas del banco, pues no sé, algo como así, lo escuché en alguna vez, entonces quería confirmar como esa información.
Bueno, el tema de la solicitud de la prueba es distinto a lo que te estás diciendo de presentar pruebas que tengan un tema de reserva. Ahí sí toca tener cuidado de los documentos sujetos a reserva y tocaría hacer un análisis del tema, del caso particular, ¿sí? Porque hay algunas excepciones en la ley dependiendo de los casos, entonces tendríamos que entrar a determinar el caso y mirar la prueba y determinar con la sentencia si esa prueba sí nos sirve, la podemos presentar aún cuando tenga un tema de reserva especial. Ahora, en el tema de la solicitud como tal al empleador de las pruebas, pues preferiblemente hacerlo del correo personal, para no entrar en controversia con el uso del correo institucional. Incluso esas solicitudes, si yo estoy acompañado de la organización sindical, yo las puedo hacer mediante el correo, o sea, en coadyuvancia. Yo autorizo o firmo una carta o firmo una solicitud a nombre mío y que sea solicitud también la firme el representante de la organización sindical que me acompaña en la diligencia de descargos y el correo sea remitido desde la organización sindical, el de solicitud de pruebas. También se puede hacer de esa manera, con otros sindicatos lo hacemos de esa manera. Perfecto, gracias. Ahora, en el tema de la diligencia de descargos, ustedes tienen que tener en cuenta que hay que prepararla. Amadeo. Discúlpame, qué pena. Dale. Con respecto, como el paso anterior en la apertura de los procesos, bueno, yo he visto casos de compañeros que de pronto en algún momento tuvieron una falla o una falta, y pues, ¿cuál es el proceso? Lo llaman o en el cierre de una jornada laboral, lo llaman a la parte de gerencia. Ellos ya tienen, el banco, por ejemplo, ya tiene la carta del proceso y donde cogen al funcionario de forma descuidada con una serie de argumentos y lo hacen firmar como esa carta, ¿sí? En ese momento, pues, ellos se están dejando inducir por los mismos nervios a firmar y aceptar cosas que no es. ¿Cuál debe ser el debido actuar de un funcionario cuando se va a comenzar un proceso por una falta con respecto a ese inicio? ¿Sí? Porque muchas veces la persona no sabe qué hacer y yo, por ejemplo, pues he visto que compañeros van, firman y eso es como una aceptación de lo que pasó y salen de una vez, ¿sí? Y no arrancan ese debido proceso que sí se debería llevar. Ahí tendríamos que hacer entonces más como organización sindical un tema de sensibilización a los compañeros, porque el deber ser es que notifiquen al trabajador, le trasladen una carta que diga se le hace una apertura de proceso disciplinario en su contra porque presuntamente usted incumplió con lo siguiente por estos hechos el día tal y se le trasladan las pruebas, tiene usted 2 o 5 días para presentarse a diligencia de descargos, no que firme de una vez una aceptación de hechos. Entonces es un trabajo también de, primero, sensibilización, porque eso es una violación al debido proceso clara. Entonces, en algunos casos, pues ya cuando lo han aceptado, pues es difícil, pero ¿qué nos ha funcionado? Si el trabajador era sindicalizado y lo cogieron de una vez y le dijeron que tenía que presentar, que firmar y él aceptó, luego le comunicó a la organización sindical inmediatamente, la organización sindical que hizo, remitir un correo donde solicitara se realizara un proceso disciplinario con respecto al debido proceso. Ese correo es más como evidencia, indicando que el funcionario tal abordó al funcionario tal y lo indujo a que diera respuesta o aceptación a situaciones de hecho que él no cometió y le negaron todas las garantías propias del debido proceso conforme la sentencia C593. Bueno, un correo donde argumentamos en derecho toda la violación al debido proceso se rechaza y se dice que se haga caso omiso de ese documento que se le hizo firmar al trabajador con violación a las disposiciones normativas. Luego también un correo por parte del trabajador que rechace esas conductas. Vamos a ver, entonces en el caso pues que el trabajador acepte realizarlo y luego de ello una acción de tutela. Si sabemos que eso va ya es para despido, ¿para qué? Eso sería para frenar ese despido porque muchas veces lo hacen con esa finalidad. Si no, vamos dejando registro de las violaciones al debido proceso. Pero eso no debería pasar. El deber ser es que el trabajador se niega, y si el trabajador se niega a firmar un tema de aceptación de hechos, no lo pueden
llamar a descargos por no firmar una aceptación de hechos sin haberla escuchado en un proceso disciplinario. Entonces, ¿qué haría en ese caso? Como trabajador, no recibo el documento y luego manifiesto en un correo electrónico diciendo, el día tal, a la hora tal, funcionario tal, quería remitirme, que se me quería hacer firmar un documento que contenía una aceptación de culpabilidad frente a los hechos, de los cuales yo no soy culpable y no se me ha realizado proceso disciplinario porque entiendo que en algunas entidades les hacen apertura de procesos disciplinarios por no firmar los documentos que les dé sus jefes. Teresa. Sí, una consultica, ¿cómo distinguir en que estoy haciendo una firma de recibido más no una firma de aceptación? ¿Eso puede quedar en el documento, firmo en calidad de recibido más no de aceptación? Tendrías que, entonces, en ese caso particular, decir que no, o sea, no estás aceptando el contenido del documento que previamente para realizar, para aceptar, bueno, para que se me culpe de las acusaciones de este documento, se tiene que realizar un proceso disciplinario. Por tanto, no acepto y solicito entonces que se haga apertura de un proceso disciplinario para que se me permita ejercer mi derecho a la defensa y firmarlo con una anotación así. De lo contrario, si solo firmas, estás aceptando el contenido del documento. Entiendo, porque sí sé que el caso se presenta de que le dicen a uno firme el recibido, entonces es importante dejar claro que uno no está aceptando el contenido. Exacto, no acepto el contenido y solicito se cumplan las garantías propias del debido proceso y se me realice un proceso disciplinario que me permita ejercer mi derecho a la defensa. Escribimos todo y luego firmamos. Gracias. Vale, gracias. Disculpa, a mí en algún momento me han hecho una aclaración que si llegaba a suceder eso, que uno podía firmar no, sino colocar como acuse de recibido, más no recibido, sino como acuse de recibido. No sé qué tan verídico sea esto. No, es mejor hacer la anotación completa, como te digo. No estoy de acuerdo con el contenido, solicito se respeten mis derechos al debido proceso y se me garantice el derecho a la defensa. Ok, gracias. Una pregunta, pero por ejemplo, en caso de una persona que está enferma, por ejemplo, una persona que sufra de depresión o tenga algún síntoma delicado de salud y que esté bajo los efectos de algún medicamento, también puede alegar eso, porque de todas formas ellos lo que buscan es coaccionar. Y eso también lo puede colocar ahí. Creo yo que eso también puede frenar ese abuso porque muchas veces el empleador o el jefe directo sabe que la persona está enferma y lo que buscan es sacarla porque no le da el mismo rendimiento. Entonces, ya desde que ellos tengan conocimiento, eso también se puede colocar en esa carta. Sí, claro, claro, y además si es recurrente, si digamos de pronto la presión para el trabajador que está enfermo, que tiene algún diagnóstico y la presión es recurrente, se puede de esa manera incluso también empezar con quejas de acoso laboral. Y este tipo de documentación con las anotaciones que le haga el trabajador pueden constituir pruebas de la presión recurrente que hace el empleador en contra del trabajador. Y ya vamos a ver que si tiene un diagnóstico de depresión, pues tendrá el trabajador que relatar las situaciones de estresores laborales que está sufriendo en su lugar de trabajo para que estas mismas consten en la epicrisis y la epicrisis sea aportada como material probatorio en una queja de acoso laboral, que lo hemos hecho con trabajadores, que es muy difícil porque a veces se cuidan los empleadores del acoso que están haciendo. Y el acoso muchas veces es tan fuerte que, como lo dices, termina en temas de depresión, de ansiedad y otros tipos de trastorno, pero pues el trabajador debe acudir a las entidades de salud, relatar lo sucedido y eso siempre va a quedar en la historia clínica. Listo, gracias. Listo. Otra cosa muy importante que no está aquí en la plantilla, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es una sentencia, que es la sentencia C225 de 2017, y les voy a escribir acá el numerito, C225 de 2017, para que la tengan en cuenta, hablando del tema de las pruebas y que nos va a servir para la defensa. Bueno, esa se torna más para el tema de
de la defensa dentro de los descargos y también dentro de la defensa del recurso de apelación. ¿Qué dice esta sentencia? Esta sentencia dice que los hechos considerados como constitutivos de falta disciplinaria por parte del empleador deben estar plenamente establecidos. Esta sentencia nos habla de las pruebas y del principio de la presunción de inocencia en los procesos disciplinarios. Entonces, dice que todos aquellos hechos que están considerados como falta por parte de la compañía deben quedar plenamente probados. Debe quedar plenamente probado que el trabajador incumplió esa situación, y trae un concepto de que esa situación debe quedar probada más allá de toda duda razonable. Es decir, si dentro del proceso disciplinario queda alguna duda frente a que el trabajador pudo haber cometido el hecho del que se le acusa, no podría sancionarse el trabajador o no podría darse por terminado el contrato ya en un tema probatorio, ¿sí? Entonces, el tema es que debe quedar demostrado plenamente la culpabilidad del trabajador. De lo contrario, al existir una sanción donde no haya plena certeza de la culpabilidad del trabajador, pues estaríamos frente a un abuso disciplinario, un abuso de la facultad disciplinaria del trabajador. Entonces, esta sentencia es sumamente importante para que ustedes la tengan en cuenta en sus procesos disciplinarios en cuanto a la defensa, ya ahí en el tema de pruebas. Sentencia C225 de 2017. Debe existir plenamente seguridad bajo los elementos probatorios que aporte el empleador al proceso disciplinario para demostrar con certeza que el trabajador incumplió. De lo contrario, no se puede, no podría, o sea, no es el deber ser, y ya entraríamos a otro tipo de acciones en contra de las decisiones que tome el trabajador. Ángela. Gracias. Ven, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a eso. Mira que los empleadores están tomando una actitud muy agreste con los empleados, y lo que están haciendo es que están enviando unas comunicaciones por parte de salud ocupacional donde dice, le estamos remitiendo una cita para valoración según cita que usted solicitó. Y muchas de las personas van de una vez, los empleados van de una vez, y esos son médicos pagados por las empresas para que puedan hacer un proceso y puedan sacar a la persona alegando que los problemas que pueden tener en ese momento, ya sean físicos o mentales, de enfermedades, sean de origen común o laboral, ellos se lavan las manos porque ya tienen un médico pagado para que ellos puedan hacer ese trabajo y lo puedan despedir de uno. Entonces, ¿hasta qué punto se obliga a un empleado a aceptar ir a una cita que primero que todo no pidió y que está cumpliendo con sus funciones? No sé hasta qué punto ellos puedan exigirle al empleado que vaya, si el empleado previamente ya tiene una historia clínica y cumple con el proceso y con el tratamiento respectivo. Hay un tema con eso, y es que dentro de las obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores tienen que realizar evaluaciones médicas periódicas a sus trabajadores. Ahora, siempre hay que dejar claro que esas citas pues no están siendo solicitadas por parte de los trabajadores, o sea, que no se hagan manifestaciones que son contrarias a la realidad. Si el trabajador no realizó esa manifestación, entonces hacer la claridad de que el trabajador no la solicitó, que si esa cita constituye o no constituye, podría entonces el trabajador preguntar. Esa cita constituye, se refiere a la obligación del Sistema de Seguridad del Trabajo, decreto 1072 de 2015, que establece el tema de las evaluaciones periódicas. Si corresponde, pues me tengo que presentar como trabajador; si no corresponde, no. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, como les decía, hay que tener en cuenta la sentencia C225 de 2017, porque es una sentencia muy importante que establece que el tema de la facultad disciplinaria de los empleadores pues no es total, no puede ser arbitrario, y que debe quedar plenamente comprobada la falta del trabajador para poder emitir una sanción en su contra. Ahora, existe el tema de la apelación. Pues vamos a ver los términos para presentar la apelación. Igual van a estar consagrados en la convención colectiva, en el auto arbitral o en el reglamento interno de trabajo. Y esto nos garantiza el principio de la doble instancia. Muchas empresas
que no tienen sindicatos no tienen el recurso de apelación en sus reglamentos internos. No obstante, el recurso de apelación está consagrado como una obligación de las etapas procesales en la sentencia C593 de 2014 y los empleadores tendrían que dar aplicación a la misma. Así la emisión de la sanción me digan, Pepito Pérez fue sancionado 8 días y dentro de esa hojita de sanción no diga que yo puedo apelar, yo tengo el derecho a apelar. Y lo fundamento con la sentencia C593 y pues ya voy a entrar a evaluar todo el proceso. Entonces, qué hago yo para emitir el recurso? Bueno, entonces reviso la citación a descargos. Entonces, si encontré que existe un tema de violación a la presunción de inocencia y la imparcialidad, porque desde el principio me dijeron que yo había incumplido sin haberme escuchado, bueno, hago referencia a todos los aspectos que yo pueda encontrar dentro de la citación. Pero hay otra cosa que es importante y se me había olvidado mencionarles con la apertura. Muchas veces dentro de la apertura me nombran a mí cuáles reglamentos, cuáles artículos del reglamento interno de trabajo yo incumplí. ¿Ustedes leen esos artículos cuando les corren traslado de la citación? Muchas veces no. Y muchas veces esos artículos no tienen nada que ver con lo que yo cometí. No sé, un ejemplo fácil. Yo pude haber llegado tarde y dentro de los artículos está el incumplimiento del sistema de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo. Esas cositas yo también las saco como evidencia y para preparar como fundamento en mi defensa, es decir, mire que existe una mala fe por parte de la compañía, porque me está incluso acusando, me está queriendo aplicar artículos del reglamento interno de trabajo que no tienen nada que ver con los hechos por los cuales se me está llamando a descargos. Pero muchas veces nosotros ni nos pronunciamos sobre esos artículos, ni los leemos, ni sabemos si esos artículos incluso corresponden o no a los del reglamento interno de trabajo, porque a veces son plantillas que usan los empleadores. Entonces, también tenemos que revisar qué artículos nos están acusando y que eso sí tenga concordancia con los hechos por los cuales me llamaron a mí a la diligencia de descargos. Luego, yo hago toda esa evaluación y fundamento mi recurso de apelación. Y también fundamento mi recurso de apelación en evidencia si me trasladaron las pruebas y luego si la trasladaron, hago un estudio. Bueno, esa prueba, como lo dice la sentencia que acabamos de hablar, esa prueba sí deja una total claridad de que yo fui el culpable o no. Si no, entonces hay un tema de que existe una duda razonable y que en virtud de eso la empresa no podría emitir una sanción y yo fundamento mi recurso de aplicación en ese sentido. Y luego vamos a la respuesta definitiva. El proceso disciplinario va a terminar con una sanción. Luego, muchas veces el proceso disciplinario puede terminar con una terminación del contrato de trabajo. La sanción y la terminación de contrato son cosas diferentes. La terminación del contrato, pues es el fin de la relación contractual y la sanción es una suspensión del contrato de trabajo porque me están disciplinando por una falta que supuestamente cometí, ¿sí? Y eso tiene consecuencias jurídicas totalmente distintas. Si yo encuentro violación al debido proceso en cualquiera de las etapas procesales, yo puedo presentar una acción de tutela. ¿Por qué? Porque me están vulnerando un derecho fundamental. Pero además yo voy a soportar ese derecho fundamental si yo tengo otro tipo de afectaciones también, como las que hablan las compañeras. Yo tengo afectaciones de salud, si yo tengo temas también antecedentes de persecución, pues yo voy a fundamentar de una manera particular esas acciones constitucionales. Pero si la terminación del proceso disciplinario se dio en una terminación de contrato, pues contra la terminación del contrato, aunque encontremos falencias y violación al debido proceso dentro de pues este procedimiento que lleva la empresa, no procede la acción de tutela. ¿Por qué? Porque solamente va a proceder acción de tutela si el trabajador tiene estabilidad laboral reforzada o tiene un fuero de prepensión. Porque vamos a hablar de el derecho a la estabilidad laboral reforzada que se ve vulnerado con ocasión a la violación al debido proceso.
¿Por qué? Porque si en una dirán ustedes, pero si me terminan el contrato y hay violación de proceso, igual me están violando mi derecho fundamental. ¿Qué pasa? Que la acción de tutela, por ser una acción constitucional transitoria y no tener aspectos de remuneración, permítanme un segundo. Por no tener un aspecto, no atender aspectos económicos, nos vamos a referir. Si a mí me terminan el contrato, yo lo único, y si yo no tengo estabilidad laboral reforzada, yo no puedo pelear que me reintegren, porque los empleadores no están obligados a mantener a los trabajadores contratados, que es el derecho a la libre empresa que tienen los empleadores. Entonces, a mí me terminaron mi contrato y yo encuentro que hay una violación al debido proceso en el procedimiento que me realizaron. Aún, si puedo demostrar una violación al debido proceso, pero un juez de tutela no me puede dar un reintegro porque no pueden ir más allá de la facultad que tienen los empleadores, de la facultad resolutoria de los contratos. Entonces, en esos casos, lo único que yo puedo hacer, si existe violación al debido proceso, es remitirme a un juez laboral y pedir mi indemnización por despido sin justa causa, demostrando toda la violación al debido proceso dentro del proceso disciplinario y que la empresa disfrazó esa situación para despedirme con justa causa y no pagarme mi indemnización. Pero si yo tengo una condición de salud particular, que la empresa conoce mi estado de salud y que de pronto, como lo dice la compañera, lo que está tratando es de sacar a esa persona que tiene una disminución en su condición de salud y hay vulneración al debido proceso, en esos casos sí podemos, cuando hay terminación, sí podemos interponer una acción de tutela. Pero es una duda muy grande que tienen los trabajadores en general. Entonces, por eso les digo, no siempre hay que dejar que el proceso disciplinario llegue a su finalidad. Si hay violación grave al debido proceso, interponemos acciones de tutela con anterioridad, porque si la determinación final es una terminación de contrato, no siempre vamos a poder acceder a la acción de tutela como mecanismo de protección, porque no siempre nos va a proceder el reintegro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo muy claro. No, señora. Ven, yo sí te quería preguntar una cosa. Dime. De pronto puede que me salga un poquito, pero sí he tenido esa duda. Ahorita que entra la nueva reforma laboral, hay unos puntos de esos que ya el empleador no va a tener necesidad de pedir autorización al Ministerio de Trabajo con respecto a las personas que están enfermas para poderlas despedir. Entonces ahí, ¿cómo pueden hacer las personas o qué pasaría en ese escenario? Bueno, ahí habría que ver primero si pasa la reforma, porque hasta ahora creo que también se va a unir la reforma al gobierno con la propuesta presentada por el Partido Conservador para los debates, pero pues todavía no es un hecho de que eso salga favorable. Nos toca, como defensores de derechos, remitirnos a los temas de jurisprudenciales del respeto de la estabilidad laboral reforzada, ya no con fundamento solamente en la autorización que debe solicitar el empleador ante el Ministerio de Trabajo para despedir a un trabajador enfermo, que igual en la realidad muchas veces no lo hacen, es remitirnos a los otros elementos de protección, y la vía constitucional sería la vía de protección de esos trabajadores. Listo, gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Termine de compartir. ¿Sí? Que ya les estoy presentando otra presentación. Sí, ya está. Listo. Estos, para cerrar, son unas preguntas frecuentes, que igual son temas que ya hemos venido conversando, pero son preguntas frecuentes que a lo largo de los cursos pues han venido indicando algunos estudiantes y que pues siempre es importante tenerlas en cuenta. ¿Qué puede hacer cuando el empleador no realiza la notificación como corresponde?
Cuando la empresa no incluye en la notificación de apertura los elementos que hemos visto dentro del módulo que están contenidos en las sentencias de 593 que ya analizamos en el cuadrito de etapas procesales, se puede solicitar, como mencionábamos, un aplazamiento de diligencia de descargos hasta que la empresa realice la notificación como corresponde, y también el tema del traslado de pruebas. Es fundamental el tema del traslado de pruebas. Yo puedo solicitar de pruebas dentro del procedimiento disciplinario, algo que hablábamos, sí, como trabajadores podemos hacerlas, muchas veces no las solicitamos por temor, pero tanto yo como trabajador o como representante de otro trabajador dentro de la diligencia de descargos podemos solicitar pruebas. Si a mí como trabajador me dio muchos nervios y yo ya había preparado mi defensa con mi compañero sindicalista, y él sabía que yo iba a solicitar pruebas, pero de los nervios a mí se me olvidó, él como representante acompañante dentro de la diligencia de descargos, cuando se le dé espacio en su intervención, él también puede solicitar las pruebas pues que se requieran dentro del procedimiento disciplinario para demostrar la inocencia del trabajador. ¿Qué puede hacer si en el reglamento interno de trabajo la empresa no determina una escala de faltas y sanciones como lo establece la sentencia C593? En estos casos se puede interponer una querella contra la empresa y en algunos casos acción de tutela. Hay algunos jueces que han ordenado a los empleadores modificar el reglamento interno de trabajo y ajustar el proceso disciplinario conforme lo establece la C593, porque hay algunos reglamentos en unas empresas que no traen absolutamente nada, nada en materia disciplinaria, pero absolutamente nada. Y pues eso implica un abuso el doble del que tiene más o menos un reglamento ajustado a la ley, un abuso muy grande de la facultad disciplinaria. ¿Qué puedo hacer si la empresa se niega a aportar y practicar las pruebas que solicité? Ya lo hablamos, una acción de tutela para exigir las garantías del derecho a la controversia de pruebas y preparación del derecho a la defensa efectiva. ¿Qué puedo hacer si la empresa me sanciona por más días de lo que corresponde según lo establece el reglamento interno de trabajo? Primero, si el reglamento interno de trabajo dice que es que el ejemplo más fácil es que llegué tarde. Si que llegué tarde una vez me sancionan un día, y el que llegue tarde por tercera vez lo sancionan 2 meses, y yo llegué tarde una sola vez y me sancionaron 2 meses, pues lo puedo hacer que se revise esa decisión en el recurso de apelación, y en caso de que se confirme esa decisión, pues acudimos a la acción de tutela, puesto pues que se están vulnerando los procedimientos establecidos en el reglamento interno de trabajo. El despido puede ser ilegal. Bueno, ya hablábamos de la validez del tema de la sanción y la terminación del contrato de trabajo. Y recomendaciones, unos tips para tener en cuenta: siempre a la diligencia de descargos ir acompañados, reclamar la actualización de los reglamentos internos. Entonces, la primera tarea es revisar nuestro reglamento interno de trabajo y identificar si está conforme a lo establece la ley, demandar los reglamentos cuando no tengan los mínimos legales, objetar los proyectos de los reglamentos internos. Bueno, muchas veces los empleadores, cuando modifican las condiciones de los reglamentos internos de trabajo, deben correr traslado a los trabajadores de esas modificaciones al reglamento interno de trabajo, y para eso los trabajadores tendrían 15 días para objetar esas modificaciones. Es a lo que se refiere esta presentación. Demandar ante la justicia ordinaria cuando hayan sanciones o despidos por omisión a la aplicación de los fundamentos constitucionales. ¿Qué pasa? Casi siempre las empresas vulneran el derecho al debido proceso, porque si, bueno, yo como trabajador fui sancionado de manera injusta, pues yo digo, lo dejo pasar. Muchas veces lo dejo pasar porque es que si no lo dejo pasar, tengo que acudir a una demanda. Y eso me cuesta mi plata y me cuesta mi tiempo, y entonces muchos trabajadores dicen, no, yo lo dejo pasar. Lo mismo cuando a veces los despiden con violación al debido proceso, dicen, no, pues yo no tengo los recursos, o bueno, y no demandan. Por eso es que las empresas abusan del poder de subordinación y del poder de la facultad disciplinaria que tienen sobre los trabajadores.
porque el sistema no está diseñado para dar una protección efectiva a los trabajadores y limita a los trabajadores el reclamo de sus derechos. Entonces, todos podemos saber que tenemos derechos, pero no todo el mundo va a acudir a una demanda para reclamarlos. Entonces, esa es una de las problemáticas grandes en tema de acceso a la justicia, específicamente en materia del debido proceso. 7, establecer en las convenciones colectivas los procesos previos a la imposición y sanciones, que era lo que hablábamos, que muchos términos no están en la ley y que lo ideal es que cuando se negocia en las convenciones colectivas o laudos arbitrales queden estipulados esos términos para unos procedimientos disciplinarios de alguna manera más justos. Y preparar a sus directivos y afiliados en este tema. Un asunto importante es que los empleadores siempre abusan de los trabajadores por el desconocimiento de sus derechos. Pero si nosotros tenemos conocimiento de nuestros derechos, vamos a aprender a defendernos, preparamos la defensa, revisamos cómo tenemos que dar respuestas a las preguntas que nos hagan cuando son acusatorias, revisar todo el proceso disciplinario. Nos formamos nosotros como líderes sindicales y apoyamos a nuestros compañeros, pues las arbitrariedades van a ceder un poco. Y no solamente en materia de procesos disciplinarios, sino en materia de derechos en general. Los empleadores abusan de los derechos de los trabajadores por desconocimiento de los trabajadores y porque los trabajadores no los reclaman. Entonces, estos son los tips en general que debemos tener en cuenta en cuanto a los procesos disciplinarios. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, señora. No. No, señor, muy claro. Listo, entonces si no tenemos preguntas, entonces le doy la palabra a Angélica, que les iba a hablar del tema de esta nueva ley que les interesa a ustedes particularmente. Muchas gracias. 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 Compañeros, voy a hablar desde acá porque es que justo tuve un problema con mi computador el día de hoy, se dañó y desde el celular me queda muy complejo. Entonces voy a robarme este computador un momento para poder hablar con ustedes. ¿Cómo les pareció la clase? Muy buena. Muy buena. Sí. Listo. Tenemos que tener mucho cuidado. Los de Bancolombia, ¿cuántos de ustedes son de Bancolombia? Levanten la manito ahí virtualmente. Amadeo, ajá. Edwin, Freddy, ay, casi todos. Lina, bueno, porque les digo que tenemos que tener cuidado, que la convención colectiva de Bancolombia tiene dos procesos. Uno el del artículo 26 y otro el del artículo 24. Si se han dado cuenta, uno es un procedimiento disciplinario y otro es un procedimiento de aclaración de hechos. Entonces, en ese caso es donde uno tiene que tener mucho cuidado cómo va a presentar esas aclaraciones y eso, porque Bancolombia dentro de la convención colectiva le quedaron dos procesos enmarcados, ¿sí? Entonces, ahí los de Bancolombia tienen una modificacióncita y es que al principio les piden una aclaración de hechos. Entonces ahí lo tienen que tener muy en cuenta. Y ahora, frente a la ley, ¿cuántos de ustedes son comerciantes que les puede aplicar la ley y cuántos tienen, digamos, dentro de sus funciones? Ángela, espérate Ángela, te vas a silenciar. Listo, ya silencié a Ángela. ¿Cuántos de ustedes tienen dentro de sus descargos, dentro de sus funciones, procesos propiamente de cobranza? ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene los procesos de cobranza? Ah, bueno, yo pensé que eran ustedes. Sin embargo, voy a hablar igual con Sofía, porque quizás algunos de sus compañeros sí tengan el problema de lo de cobranza, algunos comerciantes. Si ustedes tienen conocimiento de compañeros que de pronto esa ley sí les llega a afectar en materia
de debido proceso, avísenos, porque la gracia es buscar alternativas de protección, donde busquemos la armonización de la ley con las funciones y el reglamento interno de los trabajadores, y que aquí a mañana quizás no por no cumplir, digamos, con las funciones en cobranza, los llamen a debido proceso. Entonces, si conocen casos, pregúntenle a sus compañeros sindicalizados, a los que no son sindicalizados también, que se unan y que busquen alternativas de protección frente a esta nueva ley, que quizás de una u otra forma los pueda afectar a algunos trabajadores de algunas entidades financieras. ¿Listo? Eso es todo por esta clase. Les agradezco muchísimo por siempre conectarse. Les pido disculpas por no haber estado hoy con ustedes, pero pues creo que Yurani era la persona más indicada para hablar de debido proceso en estos casos. Cada abogado tiene como sus puntos fuertes y creo que Yura es una de las personas que dentro de las ONGs que nos apoyan tiene muy claro el tema de debido proceso y me gustaría que la conocieran. Llegamos a nuestra recta final, estamos en el módulo 8. Sé que muchos de ustedes ya hicieron el módulo 7, ya está abierto el módulo 8, tiene que ver con esta clase, por favor revísenlo, porque la otra semana ya estaremos en el cierre total del curso y tendrán que hacer, digamos, la evaluación final del curso. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse y feliz noche. Muchas gracias igualmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias a Muy amable. todos. Buenas noches para todos, descansen. Gracias.